Hola, buenas tardes y bienvenidos a la conversación, observación, reflexividad, poesía e interpelación. 4 aproximaciones a los paisajes de la muerte, que se celebra en el marco del Festival Cuéntalo, en relación al ciclo de cine que he comisariado, titulado Ausencia, Espacio y Memoria desde el cine documental, y que incluye 8 extraordinarias obras que nos aportan herramientas afectivas y estéticas para pensar la muerte. Quiero empezar agradeciendo la invitación del Festival Cuéntalo, en especial a Juan García Calvo, para hablar de la muerte y del duelo a través del documental. Y os presento a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Miguel I, que es director del largometraje Ciudad de los Muertos, entre otras muchas películas que ha realizado. Es también fundador de la productora Mosaic y desde 2019 es director artístico del Festival de Documentales Major Docs. Hola Miguel, ¿cómo estás? Tenemos a Naira Sanz, que es directora, guionista, montadora y productora, fundadora de la productora Rinoceronte Films y es la directora de Subterrae, que aparece en nuestro ciclo, y su filmografía cuenta también con numerosos cortometrajes y largometrajes de ficción y de no ficción. Hola, Naira. Tenemos también a Claudia Claremi, que es directora de Centella, que se está estrenando en España en este festival, aunque lo digamos así bajito, porque es una película que va todavía a tener muchísima andadura y que acaba de recibir el premio de Raindance. Felicidades, Claudia, al mejor corto documental. Y también ha dirigido muchos otros proyectos audiovisuales y su trabajo se centra en el lenguaje de las prácticas artísticas como dispositivo pedagógico. Hola, Claudia. Tenemos también a Marta M. Mata, directora de 19, Autorretrato con herida, que también es profesora de módulos de cine y también ha hecho bastantes otras películas y temas audiovisuales, también trabaja como docente. La verdad es que casi todos vosotros habéis trabajado como docente, habéis trabajado con cine expandido, habéis trabajado desde el documental, digamos, desde una perspectiva más clásica, documental de personajes, hasta llevarlo, digamos, a una perspectiva más dentro del documental experimental o de creación. Así que estoy muy feliz de poder presentar a nuestros espectadores de Cuéntalo con un espectro de aproximaciones al género de no ficción tan extraordinario como el vuestro, ¿no? Que cada uno tenéis, digamos, una aproximación muy distinta a los temas que tratáis. Así que quería pues daros la bienvenida y quizás podemos empezar preguntándoos a todos por qué habéis elegido cada uno de vosotros contar esta historia, ¿no? ¿Cuál ha sido el elemento desencadenante? Y luego podemos hablar un poquito más en detalle de cómo, qué herramientas habéis utilizado para contarla, porque yo creo que muchas veces las películas nos encuentran a nosotros, ¿no? Más que nosotros ir a buscarlas a ellas, y creo que estos momentos como de encuentros mágicos, sobre todo con estas películas que tienen que ver con temas que nos tocan muy profundamente, ¿no? Creo que siempre hay algo más de nosotros y de por qué nos enfrentamos a la realización de estas pelis. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Por quién empezamos? O si no, os voy llamando así a cada uno. Venga, Naira, empieza tú, que nos conocemos mejor. Bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias al Festival Cuéntalo, muchísimas gracias Ruth por haber conformado este programa, la verdad tan interesante. Ha sido también para mí una oportunidad ver el trabajo de mis compañeros y de mi compañero Miguel, porque también es muy bonito, ¿no? Ver cómo desde perspectivas tan diferentes nos reflexionamos, nos acercamos, ¿no?, a este tema tan importante y tan universal, eterno y que nunca acabará hasta que acabemos nosotros, como es el tema de la muerte. Entonces, bueno, personalmente, tú acabas de decir una frase, ¿no?, que has dicho que las películas nos encuentran a nosotros más que nosotros a ellas. En mi caso, con Subterrae, pues es cierto que puedo decir, ¿no?, algo así. Es decir, a mi forma de crear, yo diría que tengo muchísimas obsesiones, muchísimos temas que me preocupan y que me han acompañado, y uno de ellos, sin duda, es el tema de la religión y, por tanto, el de la muerte, ¿no? Entonces, no sé, ojalá, ¿no?, los espectadores y las espectadoras hayan visto el cortometraje, pero se retrata un espacio muy singular y en el que cuando yo me encuentro con él, como tú dices, ¿no?, o sea, nos encontramos con un lugar y cómo nos interpela este espacio, ¿no? Entonces, a mí es un lugar pues muy impactante, es un lugar pues muy del límite, ¿no?, entre la vida y la muerte, en donde están presentes un cementerio, en donde está presente una serie de personas con unas situaciones muy, muy, muy complejas,
Y entonces ahí empecé a reflexionar, ¿no?, sobre cómo entendía yo esta situación, como decía al principio, de la religión. Todos nosotros, yo creo, ¿no?, provenimos del mismo entorno, es un entorno católico cristiano, ya como herencia, pero eso no significa que seamos practicantes. Y yo, pues personalmente me considero una persona agnóstica, pero por mi propia trayectoria, por mi propia tradición, me ha importado mucho reflexionar sobre lo que son los paraísos y los infiernos. Y indudablemente ahí está la presencia de la muerte. Entonces, con Subterrae, con este espacio tan singular con el que me encuentro y del que luego, bueno, pues podríamos hablar, ¿no?, más en profundidad, me importó pensar en, más que en la muerte personal, como puede hacerlo Marta en algún lugar o Miguel, de una forma pues como más del tanatorio o del cementerio en sí. Me interesaba reflexionarlo desde un lugar alegórico, ¿no?, de decir cómo desde todas las culturas, desde una perspectiva universal, nos relacionamos con esta realidad, pero más desde un aquí, ¿no? O sea, cómo el ser humano crea, como digo, como agnóstica que soy, sus propios paraísos y sus propios infiernos, ¿no? Entonces es un lugar, Subterrae, que presenta esos dos límites, ¿no? Un cementerio, que es supuestamente el más allá, pero con otro lugar que está en el mismo espacio, que es otro infierno, que es un infierno terrenal. Entonces me interesaba mucho reflexionar sobre esto. La muerte puede estar aquí, la muerte es también presente, dependiendo de cómo también construimos nuestras sociedades, ¿no? Entonces es un trabajo en donde trato de plantear esto que digo, los límites, ¿no? Donde es el límite en donde estamos vivos, qué significa estar vivo, qué es lo que nos constituye como personas que tenemos unos sentidos, que podemos construir una vida, o qué significa el ya no estar aquí, ¿no? Entonces, luego, bueno, sí, por no extenderme, ya que somos muchos, luego podemos hablar más sobre el tema, pero un poquito como introducción. ¿Quién quiere seguir? Muchas gracias. Así por alusiones también, si Naira nos presenta esta idea del infierno, quizás Claudia puedes seguir tú, porque creo que tu película en Centella, por lo menos a mí, me habla de un espacio como liminal, ¿no?, de un espacio quizás como del cielo, ¿no? Y bueno, luego podemos hablar más en profundidad de qué papel juega Isabel y qué representa para ti, pero hay algo ahí como de puente entre un espacio, digamos, real y un espacio liminal, que yo creo que se refleja en tu película. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta película y en qué momento de tu vida, ¿no?, y por qué. Hola, muchas gracias. Pues Centella es una película que realicé en Cuba y fue mi tesis de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, tesis de dirección de documental, que era mi especialidad. Aunque la película, más que un documental o como la pregunta, ¿no?, de cómo surge esta historia, es que no es una historia, la película es como un trance, como un viaje sensorial. Entonces, sí tenía desde un inicio la intención de trabajar este tipo de lenguaje, y realmente lo que yo hice fue como pues acercarme a un grupo de personas, y digamos que ahí viene el componente documental, el hecho de que representa personas que están en su propio ámbito o que realizan algo que ya hacen normalmente, pues por ejemplo bailar, o en el caso del personaje como principal, que es Isabel, están representadas cosas que ella hace en su propia intimidad. Entonces, lo mío fue más como acercarme y convertir ese mismo universo en un trabajo creativo en el que de alguna forma
yo creo que muy abierta, porque la película creo que no cierra los significados, y de hecho el tema de la muerte está presente, pero a lo mejor hay personas que no lo perciben de esa manera, ¿no? Entonces, pues ese fue como un poco el acercamiento. Y bueno, por contar el contexto en Cuba, pues yo conocí en La Habana, que es una ciudad donde viví bastante tiempo, incluso antes de la escuela, un grupo de jazz, un grupo, una peña de personas que se reúnen para bailar jazz, que es histórico y que se llaman los Bailadores de Santa Amalia, y se reúnen en una casa de cultura que tiene como un salón de baile una vez al mes. Entonces yo iba porque me fascinaba ver a estas personas mayores bailando, disfrutando, y ver para mí esos cuerpos en movimiento era una cosa espectacular. Y por supuesto también me gusta bailar, entonces iba y bailaba yo también. Entonces cuando llegó el momento en el que tenía que hacer una próxima película dentro de los ejercicios escolares, dije, bueno, yo creo que me quedo aquí, ¿no? Aún sin tampoco tener como claro quiero contar esto y por esto, o tengo una razón personal para hacerlo, ¿no? Pero me parecía un lugar adecuado también, porque ahí conocí a Isabel, que es un personaje que de alguna forma separo, ¿no?, luego el grupo, porque conozco más de su, bueno, de su vida personal, y me parece una figura tan poderosa que creo que también puede tener un lugar aparte. Entonces la película en realidad se fue construyendo con un rodaje muy experimental, buscando atmósferas, buscando pues imágenes que perteneciesen a este mundo, y también haciendo un trabajo con el grupo, un trabajo de cuerpo. Entonces, antes de comenzar a rodar, lo que hicimos, pues todo el equipo, que éramos estudiantes de la escuela, y también otra compañera, que es Patricia Andrés, que tiene experiencia en danza, ella pues guió una serie de talleres que hacíamos para deconstruir su propio baile, y nosotros también estábamos dentro. Entonces estábamos trabajando en el mismo espacio donde se reúnen para bailar, pero haciendo una especie de como talleres de expresión corporal, que dio pie a que luego, cuando ya estuviésemos filmando, habíamos encontrado ya cosas que funcionaban, otras que no, y probábamos, en vez de quizás dirigir ciertas cosas, que algunas sí son escenas más dirigidas, otras eran más el resultado de esta no sé, como juegos o performance. Y por otro lado, pues está el universo de Isabel, que fue un trabajo en su casa, y en el que filmamos pues dos, digamos que elementos muy importantes de su intimidad, por decirlo así, que es su baile, y también un canto que ella inventa, y que en la película quizás tiene una dimensión que se puede acercar a lo religioso, porque ella lo está cantando enfrente de un altar que tiene, que sí es un altar de copas de agua, y que eso viene a ser de unas prácticas espiritistas. Entonces ahí sí que entra el elemento de la muerte de una manera más clara, pero una persona que no tiene este contexto del espiritismo, y no puede leerlo como algo, sí, como que pertenezca a esa práctica, entonces yo creo que puede tener de la película una lectura más abierta. Aún así, no hay ninguna descripción de un ritual ni nada de eso. Yo creo que la película trata de las fuerzas que nos mueven, y cómo hay un intercambio entre energías, elementos, y estas dos dimensiones en el caso de la película, que son el mundo íntimo de una mujer y un universo representado por un colectivo, que en este caso son personas mayores que bailan. Pero creo que trata mucho más de las relaciones que tenemos y de los movimientos intangibles. Y esto también ha salido varias veces en conversaciones con el otro día con Carolina Estivillo y con Isabel Cadenas y con Andrés Ditela, ¿no? Esta idea también de que muchas veces las películas las construye el espectador en su cabeza, ¿no? Y
y que muchas veces depende del filtro que tú traigas de fábrica o en el que estés en este momento, tienes una lectura de esta película, de estas películas, por ejemplo, como las vuestras, ¿no? que en muchos casos no cierran los significados. Entonces tú puedes traer lo que tú llevas, ¿no? a la película y hacer esa interpretación. Yo, como estoy en este tema del chamanismo y del duelo, pues yo la he visto claramente como una película en la que hay una fuerza femenina que está como, digamos, haciendo de puente, ¿no? entre un mundo que es un mundo como más liminal, como más de otra dimensión, además con seres muy mayores, ¿no? que están como en la antesala de la muerte, ¿no? y digamos que, pero vamos, que es cierto que esta película, digamos que si la programas en un contexto completamente distinto, puede tener otra lectura distinta, ¿no? Sí. Sí, dime. No, pero que justo me he acordado, antes estaba rescatando este gráfico, no sé si se ve, pero aunque yo no trabajo con un guión, a veces pues sí hago como mapas conceptuales. Entonces, este era uno que me acompañó al principio de la película. Creo que está al revés la imagen por el zoom, pero bueno. No, se ve, léelos. La muerte, el cuerpo y la música. Entre la muerte y el cuerpo, la vejez. Entre la música y el cuerpo, el baile. Y entre la música y la muerte, la mística. Entonces, esto era el universo con el que yo salía a rodar. Bastante complicado, pero bueno, efectivamente la muerte estaba presente. Y en tu caso, Marta, perdónanos, Miguel, por dejarte para el final, en tu caso, Marta, digamos que esta aproximación es mucho más tangible porque entendemos, digamos, que tu voz en off de narradora nos guía, ¿no? Para entender, aunque no sea una historia cerrada y es una historia que se va construyendo y además es una película que reflexiona sobre la propia representación, ¿no? de uno mismo, sobre el papel del cine. En este caso es una historia muy personal, ¿no? Entonces cuéntanos un poco por qué decides contar esta historia en este momento tan particular, ¿no? Y siendo algo que ha ocurrido hacía muchos años. Bueno, pues básicamente yo hice este cortometraje porque tenía que presentar un trabajo de fin de grado en la carrera. Y también porque antes de eso yo siempre he querido hacer cosas audiovisuales relacionadas con ello. Aunque no fuese directamente sobre el caso de mi hermana, sí que me llamaba la atención lo que mi madre llama los padres huérfanos, ¿no? Que existe una palabra para cuando te quedas sin padres, pero no existe una palabra para describir el lugar que ocupas cuando pierdes a un hijo. Entonces ese tema me interesaba muchísimo y aparte yo tenía no sé si llamarlo manía o costumbre, de que cuando me presentaba a alguien nuevo rápidamente le contaba que le faltaba un hermano. Eso no era algo muy normal. Yo no lo percibía como algo raro, porque como bien pongo al principio, yo ya con 3 4 años le pregunté a mi madre que si me iba a morir, porque eso era una realidad en mi casa. El duelo era un acontecimiento real que no paraba. Entonces, yo tenía normalizado una serie de cosas que a otras personas le chocaban. Y bueno, pues cuando me tuve que poner con el trabajo de fin de grado, me presenté a que sería mi tutor y le dije, voy a hacer esto. Y la cara que me puso fue un poco de, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? Te vas a meter un lodazal impresionante, no hagas eso. Y luego le dije, pero quiero meterle humor. Y ya pues, a partir de ahí empezó a salir la película. Y aparte, gracias a ella, ya no, cuando me presenta a alguien, no le digo, tengo un hermano muerto. Si acaso le puedo decir, tengo un documental sobre un hermano muerto. Pero ya no, el dolor no es el mismo. Yo creo que lo hice porque lo necesitaba de alguna manera. No sé si para mejor o para peor, pero a mí me ha servido. Perdón, que estoy en mute. A mí tu película me ha llegado en un momento en mi vida en el que yo estoy trabajando también el cine documental desde esa perspectiva un poco como de la transformación, ¿no? Ya no de una transformación espiritual, sino de una transformación psicológica real, ¿no? De darnos un espacio para atravesar una serie de emociones, para pensarnos a nosotros mismos, a la vez que para darte ese tiempo de espacio creativo para tratar un tema, ¿no? Pero que hay varias
varias transformaciones que se producen, ¿no?, en ciertos documentales, y en tu documental es muy claro porque además lo dices, ¿no?, y dices al final en los créditos tan divertidos que tienes, ¿no?, esta ha sido una película sin ánimo de lucro y con ánimo de catarsis o algo así, ¿no? Entonces me gustaba mucho que tú directamente tuvieras, digamos, la valentía de decirlo. No pasa nada, porque también hay mucho estigma, y cuando hablas con artistas como vosotros y le dices, bueno, pero el hacer esta película a ti te ha ayudado y tal, hay como mucho miedo a decir, sí, pero no es una película de catarsis, es una película artística, es una película poética, es una película en la que hay un trasfondo político. Sí, todo eso ya, pero también, ¿no? Esta es la otra pregunta que yo te quiero hacer, porque yo creo que también los cineastas, los artistas como vosotros ocupáis un lugar en la sociedad que es un lugar especial, ¿no?, que es un lugar de gente que tiene unas sensibilidades determinadas y que produce una serie de respuestas con los elementos audiovisuales que quizás catalizan o permiten a la gente pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y quizás esa es la gran apuesta, ¿no?, del cine de no ficción al que nos dedicamos. Miguel, en tu caso, tú llevas mucho tiempo hablando de cómo hacer cine sin historias, ¿no?, y de que no pasa nada, de que no hace falta que haya un protagonista muy claro o una crisis del héroe. Y en tu película lo que nos presentas es como estos fragmentos maravillosos a los que nos invitas a participar, que a lo mejor nunca hubiéramos tenido esa oportunidad, ¿no?, de pasar un rato con los enterradores de un cementerio mientras se comen un bocadillo y hablan de las últimas noticias de Silicon Valley, ¿no?, que es tan divertido además y que nos traes el humor a este cementerio. Cuéntanos un poco en qué momento estabas cuando decides hacer esta película y cuál es el origen. Pues gracias por la invitación. Ante todo, pido disculpas porque no tengo tiempo de ver las películas todavía. Espero todavía encontrar un momento para hacerlo y poder, bueno, aunque sea un poco tarde, entender mejor, bueno, quiénes sois y vuestras películas. En mi caso, Ciudad de los Muertos nace hace bueno, ya casi va a hacer 3 años, coincidiendo dos funerales bastante cercanos y bastante cercanos en el tiempo y de gente familiar, ¿no? Por un lado mi tío en Granada y por otro lado la abuela de mi pareja. Y en ambos encuentros, bueno, en el de Granada fue un confrontarme con la parte más física de la muerte, ¿no? Enterrábamos a mi tío en una bueno, bajo tierra, una cripta creo que se llama, y estuve durante mucho rato hablando con el enterrador, sacando huesos de mi abuela, del otro, y fue como, bueno, fue como el lado más mi lado andaluz, pues, ¿no?, de la confrontación con la materia y con una relatividad un poco de lo que es la vida, ¿no?, y de lo que es la muerte también. Y poco después enterramos a la abuela de mi pareja. Y allí en Cataluña, pues bueno, como somos más, yo también soy medio catalán, medio sueco, pues ese punto un poco más europeo de la contención de las emociones, allí me encontré una experiencia muy diferente donde en general la muerte no era un tema del cual nos apetecía hablar, se hablaba de cualquier cosa menos de eso, ¿no? La gente hablaba de fútbol, de política, de los niños, y parecía como que la muerte era algo que pasaba de forma desapercibida ante nosotros. Estábamos despidiendo a una persona muy importante y allí nadie quería hablar de ella, ¿no? Y todo eso se juntó con ver cómo precisamente los trabajadores de la empresa funeraria tenían una relación mucho más natural que nosotros con la muerte, ¿no? Con respetar los silencios, con respetar una ritualidad, aunque no hubiese tampoco una ceremonia muy oficial allí. Y bueno, todo eso me fue como removiendo y me conectó también con un miedo mío de infancia, ¿no?, que era el miedo a la muerte. Entonces, de alguna forma surge allí la idea de por qué no hacer un documental sobre la muerte, ese gran tema tabú, donde, por un lado, también yo culturalmente pues, me siento un poco a caballo entre lo vikingo y lo flamenco y no sé muy bien qué rol jugar, ¿no?, dentro de ese fenómeno tan importante en nuestra vida como es la muerte. Y me pregunto por qué no acercarnos a la muerte a través de los trabajadores, precisamente, ¿no? Y ya, bueno, ya de vuelta en Mallorca, un buen amigo también había estado durante mucho tiempo documentando lo que es el cementerio de Palma desde un punto de vista más arquitectónico, arqueológico, un poco de las historias de todos los difuntos que hay aquí.
Y un poco a través de él tuve acceso al gerente de la empresa funeraria y así a bocajarro le planteé, mira, me despierta mucha curiosidad, no tengo ni idea, pero presiento que aquí hay algo que creo que puede ser, que puede arrojar mucha luz a la sociedad y a mí mismo, el primero de todos, sobre otra forma de relacionarnos con la muerte. Y bueno, le pareció bien y me dio acceso para empezar a explorar y a conocer a los 100 funcionarios de la empresa funeraria de Palma. Y a partir de ahí pues me pasé 2 meses entrevistándolos, conociendo las historias y viendo al final que son gente bueno, mucho más normal de lo que las películas nos describen, ¿no? Con vidas muy similares a las nuestras, con miedo a la muerte también. O sea, el hecho de trabajar allí no te exime de un sufrimiento, o de incluso de tener, pues eso, como esas aprensiones, ¿no? A ciertos gestos, a ciertas situaciones. Y un poco de todas esas historias acabé eligiendo 10 y empezamos a filmar de una forma muy, bueno, desde una gran curiosidad, desde la ignorancia total, como os decía, y me dediqué pues a 1 año y medio a recolectar momentos de vida dentro de un lugar de muerte, ¿no? Y de ese año y medio, pues conformé después con Aina Calleja, mi montadora, la película que os presentamos aquí. Si queréis podemos intervenir como queráis a partir de ahora. Quizás podemos seguir hablando un poco de qué herramientas habéis elegido cada uno para contar vuestra historia y por qué, ¿no? Quizás, como nos comentaban desde el festival, hay gente que ha estado viendo las películas del ciclo y que no sabe muy bien, son actores, porque ¿cómo has conseguido esto? ¿O hay un guión? ¿O cómo lo habéis trabajado? Entonces, quizás, ¿cuál era la propuesta de partida? Quizás podemos hablar un poco cada uno, ¿no? De cómo nos planteamos y también no necesariamente en relación a esta película, sino en vuestra práctica como artistas y como directores de cine, cómo os planteáis esta relación con lo que se observa, ¿no? Bueno, yo ya voy a empezar diciendo que yo creo que todo el cine es subjetivo, ¿no? Que la idea de objetividad es imposible y que eres un ser humano que traes tus memorias, tus pensamientos y tus necesidades al rodaje, ¿no? Y eliges dónde pones la cámara, pero dentro de eso hay toda una serie como de distintas maneras de relacionarse con las cosas. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres seguir tú, Naira, que nos has dejado algunas cosas sin contar antes? Bueno, pues la verdad que siguiendo un poco el hilo, ¿no? De todo lo que se está hablando, a mí me parece que la experiencia que yo tuve en particular con el rodaje de Subterrae fue muy impresionante en relación con la muerte, ¿no? Porque, como decía al principio, es cierto que yo me encuentro con este espacio, que este espacio además de forma, bueno, casi irónica, me lo muestra mi padre. Es un lugar como muy espectacular para cuando quien vea el cortometraje y bueno, muy vinculado, ¿no? con la muerte. Yo ahí presento, como digo, pues toda una serie de obsesiones o preocupaciones y que también quiero reflexionarlas desde una perspectiva cinematográfica, ¿no? Entonces, como decía al principio, decía, bueno, cómo desde mi cultura, desde nuestra cultura, representamos lo que significan los infiernos terrenales, los infiernos imaginarios, y en gran medida han sido representados mucho a través de la historia del arte. Entonces, en ese espacio que estaban aconteciendo cosas brutales, ¿no? O sea, es un lugar violento, porque era un lugar pues muy marginal. Lo puedes contar si quieres, porque yo creo que la gente va a ver las películas bueno, antes pues de verlas. es un cementerio muy marginal en donde pues había gente con drogas, gente con, bueno, en situaciones conflictivas fuertes, pero yo quise distanciarme de eso y recordé visualmente pues más desde una perspectiva, como decía, de relación con la historia del arte, pues el jardín de las delicias del Bosco, ¿no? O sea, imágenes más plásticas sobre cómo en la historia de Occidente se había representado los infiernos.
En eso que tú estabas hablando sobre las catarsis, de cómo a través de una película, como puede ser la de Marta, ¿no? Se trabaja una situación personal, lo que me impactó fue que después de yo rodar esto, que como decía, me había llevado mi padre, lo montó, ¿no? Y lo dejó ahí un poco en stand-by y sabía que no estaba vinculado con la muerte, pero no estaba totalmente terminado, ¿no? Y irónicamente, mi padre fallece, que es que está muy vinculado con la película, está muy vinculado con la película. Mi padre fallece y en ese proceso conseguí, que es muy triste, muy traumático a la vez, pero encajar el montaje porque entendí el dolor de lo que eso significaba, ¿no? Y ahí, el final, en la película aparece una cita de Dante, que es el primer círculo de los infiernos, ¿no? El primer acceso a los infiernos, que es esa parte, como dices, liminal, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre ese dolor, ¿no? De lo que es lo que dejas atrás y en lo que entras. Entonces, para mí, a pesar de que cuando la gente lo vea, es más una propuesta alegórica, a lo mejor más universal, es una realidad pues muy personal, ¿no? Porque yo tenía como referencia muy presente como creadora una reflexión de Kafka, ¿no? Que decía que siempre uno tiene que hacer un trabajo cuando en un momento vital determinado, cuando le estén llamando, ¿no? No es algo que después de 10 años puedas hacer una idea determinada. Hay algo que te está llamando, una necesidad, y es en ese momento que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, al menos Subterrae fue un proceso es un corto, pero es un proceso de 3 años que en el montaje estaba, pero no estaba, y de repente acontece la muerte de mi padre y entonces encaja, ¿no? Y entonces, como nos estabas preguntando un poco sobre los procesos creativos, a mí me impactó mucho esto a nivel personal, de entender que a nivel creativo no todo, o al menos yo también como funciono, no es un presupuesto, tienes un guión determinado, sino que va también en relación a todos los procesos vitales en los que estás viviendo, ¿no? Entonces, para mí, este ejemplo personal es un claro ejemplo de esto, ¿no? De que no son procesos lineales con unos tiempos marcados, sino que están muy vinculados con los acontecimientos que uno está viviendo. ¿Quién quiere seguir? No seáis tímidos, chicos y chicas. Quizás... Sí, dale, Miguel, sí. Bueno, por romper el silencio, básicamente. A ver, yo la película, claro, también he de decir que es una película coral con muchos personajes donde mi idea era la de no intervenir en los procesos y yo buscaba de alguna forma que aquellas conversaciones, aquellos temas que a mí me habían resonado como interesantes o particulares de lo que son cada uno de los personajes que elegí, nosotros íbamos como a patrullar cada día allí y esperar que aconteciese algo, que llegase un difunto y por lo tanto había que pues, preparar ese difunto. O llegaba, por ejemplo, el momento en el cual el agente funerario pues, atiende a una familia o bien trabaja en el horno crematorio. Entonces, estamos muy a expensas de lo que ocurría, con lo cual, bueno, eso nos determinó un plan de trabajo donde yo establecía grabamos a 2 cámaras siempre, había como un plano máster, un gran plano general que yo ya había delimitado un poco cuál era el eje de donde iban a funcionar o donde iban a ocurrir todas las acciones, y luego había una cámara más libre que iba un poco buscando, ¿no? Para mí era importante también que, bueno, sobre todo determinadas escenas, por ejemplo, que ocurren en la sala de tanatos, que es donde se preparan a los difuntos. Bueno, ahí evidentemente ver la carne no era el aspecto más interesante, sino en ver más las conversaciones y el tipo de situaciones a las cuales se enfrentaban los tanatopractores, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hay un momento precioso en el que se están maquillando y poniendo guapo después de afeitar a uno de los difuntos que van a ser enterrados y estás viendo cómo también
los trabajadores del cementerio hacen suyos esos muertos ajenos, ¿no? Porque es como, ¡ay, qué bonito lo he dejado! Y entonces están súper orgullosos de que su familia lo va a ver pues plácido, ¿no? Con cara de felicidad, un poco como que se lleven ese último recuerdo bonito, ¿no? De su ser querido. ¿Qué conversaciones tenías tú con la gente para decirles, oye, estoy aquí haciendo este documental, digamos, para la gente que a lo mejor no se imagina, ¿no? El decir, bueno, ¿y cómo le han dejado grabar esto a este hombre, ¿no? ¿Qué les decías? Bueno, yo creo que fue lo que os comentaba antes, un poco partir de tu propia curiosidad sana. En general, la gente que va a los cementerios a grabar muchas veces vienen del mundo de la ficción o y van buscando completar una idea que tienen ya preestablecida y en general, bueno, esa curiosidad neutral de no voy a demostrar nada, sino voy a realmente interesarme por tu vida, por tu trabajo, por tus preocupaciones, a ellos ya yo creo que les generó bastante confianza el hecho de que, bueno, en general cuando vas sin prisas, yo creo que eso es una buena carta de entrada a estos lugares, ¿no? Yo estuve 2 meses trabajando esa relación con ellos, donde ellos me contaron su vida y yo les conté la mía también. Entonces, yo también les conté mis fragilidades, mis miedos, mis experiencias, y de alguna forma ellos entendieron que mi cámara iba a ir a buscar lo que ocurriese, no a buscar algo en concreto que estaba en mi cabeza. Y yo creo que eso les dio bastante tranquilidad para abrir las puertas, no solamente los trabajadores, también la institución, ¿no? Porque meter una cámara en una sala de tanatos donde, bueno, pues ocurren cosas a veces que no son agradables. La relación, al final, es una película también sobre las relaciones laborales, ¿no? Las relaciones de trabajo entre unos y otros y bueno, pues en cualquier empresa hay tensiones, hay desencuentros. Y como vieron que tampoco eso era para mí, yo no iba a buscar un morbo ni iba a buscar sino que era intentar entender más a través de sus conversaciones bueno, algunas de las ideas que transitan la muerte, pues yo creo que esa naturalidad quizá con la cual yo me acerqué, a ellos les di mucha confianza para dejarse llevar. Y obviamente, pues al ir con 2 cámaras, te permite estar bastante, dejarles su espacio. La microfonía inalámbrica también permite pues, que los personajes puedan moverse en el espacio de una forma libre, se olviden un poco del dispositivo, se olviden de que estamos allí y después de unas horas y de unos días, de unas semanas, pues de pronto ya somos como unos muebles más que están allí. Entonces realmente yo no propuse, salvo en algún momento puntual, recuperar una conversación que yo había tenido con ellos, como por ejemplo... sí que el tema de Silicon Valley fue una noticia que yo había visto y compartí con ellos la idea de que, bueno, había una noticia de que en Silicon Valley alguien había previsto que íbamos a ser inmortales no sé, en 25 años o en 20 años, ¿no? Entonces me pareció interesante ver cómo desde allí dentro, desde la gente que trabaja con la muerte, encaraba la idea de una eventual desaparición de su propio oficio, ¿no? Esas fueron las pocas veces que yo propuse algo, porque en general a mí este es el cine también que me interesa más, es un cine donde yo me acerco desde una gran ignorancia y desde la idea de que gran parte de la escritura ocurre, el azar nos la regala, ellos y su propia creatividad aportan mucho más a la película de lo que yo podría imaginar y que luego en la sala de montaje entendemos mucho mejor cosas que en el set pues, pasan desapercibidos y que sí que intentas organizar y ordenar de una forma que emocionalmente o un poco de cara a entender qué está pasando allí, pues nos genera como espectador algo, ¿no? Pero la idea íbamos como con mucha... con una actitud muy abierta, en general, ¿no? Y de poco movimiento, ¿no? Realmente es estar ahí como a la escucha. Marta, en tu caso quizás es más difícil todavía, ¿no? Porque estos personajes son tu familia, entonces son tu familia y además les estás pidiendo
que hablen contigo de un tema que a lo mejor es muy difícil para ellos, ¿no? Bueno, evidentemente se ve en tu película, ¿no? Que es muy difícil para ellos y tienes estas negociaciones incluso con tu hermana que no quiere salir y entonces, pero tú esto lo dejas en la película, que me parece muy importante, ¿no? Esta relación ética de, bueno, yo estoy queriendo que ella sea parte de la peli, pero ella no deja de decirme que no quiere, ¿no? Pero, y entonces te pone a ti en esa situación de enseñar, de compartir con el espectador que estás queriendo, digamos, forzar su participación. Pero también, por ejemplo, en el caso de tu padre o en el caso de tu madre, ¿no? Ocurren otras cosas que también son muy bonitas, ¿no? Y que tú también muy generosamente compartes con nosotras en la película. Por ejemplo, que en un momento dado dices que quizás si no estuvieses realizando este documental, no hubieses viajado a ver a tu padre y tenido esta conversación con él, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te planteas tú la relación con los personajes en tu peli, siendo que son gente tan cercana a ti. Bueno, pues la verdad es que me costó muchísimo toda la parte de hablar con los personajes. De hecho, hay personas que decidieron al final no participar, porque, claro, revivir ciertas cosas igual no es plato de gusto para todo el mundo. Tal y como digo en la película, la verdad es que sí que fue la última vez que hablé con mi padre, porque mi padre falleció justo el día que mi madre terminó el tratamiento de radioterapia, en 2016. Y el documental lo hice en 2015. Entonces, pues sí, fue otra de las coincidencias de la vida, ¿no? Como que mi madre, cuando yo lo estaba gestando y haciendo el guión y tal, pues diagnosticada de cáncer de mama, que también es otra de las tramas o los conductores que hay por ahí. Bueno, pues a la hora de plantear mi relación con los personajes, yo tenía muy claro que tenía que dejarles fluir delante de la cámara y que cada uno iba a necesitar algo diferente. No sé cómo explicarlo, primero porque son personas distintas y segundo porque han tenido relaciones diferentes con el propio acontecimiento. Cuando fui a ver a mi padre, él tenía su guioncito escrito con las fases del duelo y bueno, pues decidí utilizarlo. Pero con cada uno de ellos tuve conversaciones de 1 hora, 2 horas, intentaba salir del tema, volver a entrar, porque claro, no es algo fácil. Y con mi abuela me pasó una cosa muy, muy bonita, y es que planté la cámara delante de ella y quería dejarla hablar, ¿no? Ella tenía entonces 85 años y mi abuela se echó a llorar y digo, bueno, es algo normal porque ella normalmente cuando hablamos de madre llora, otras veces está feliz, dependiendo del momento que sea. Y ya cuando llevaba un rato digo, voy a parar, me voy a ir porque esta entrevista no la voy a poder hacer. Y le pregunté de qué le pasaba y lo que le pasaba era que creía que ella creía que ella, al no tener nada que decir, se iba a cargar mi película. Y lo que le pasaba era que no encontraba algo que decir. Entonces tuve que ir reconduciendo. Y en otros casos, pues, por ejemplo, mi tío Rafael, ni siquiera hubo que preguntarle apenas. Él me ayudó en la parte de grabación del cementerio, porque yo entonces no tenía ni carnet, ni coche, etc. Y me acompañó en coche allí y hablando con él me di cuenta de que en el discurso de mi tío estaba el discurso de la película. Y le dije, Tito, sé que te voy a matar mentalmente, pero tienes que salir en la película. Y de hecho él elige toda la puesta en escena de su entrevista, él decide dónde va a ser, él decide cómo nos vamos a colocar, porque dice, no, en el plano tienes que estar tú, porque yo no puedo estar mirando a la cámara, porque me voy a poner muy mal, prefiero mirarte a ti. O sea que en realidad esa entrevista la dirigió él. Y otras las dirigí yo. De hecho, con mi madre hay dos. Una que fue sin imagen y que por eso aparecen algunas cosas como lo de la peluquería al principio, el chiste ese de la peluquería. Eso es de otra entrevista que hice simplemente con grabadora y ya la siguiente sí le planté la cámara, pero mi madre rehuía en todo el tiempo la cámara, era muy complicado porque además ella estaba viviendo el propio proceso de su enfermedad, pero era como que había una fecha de entrega, era todo muy, no sé. Yo creo que lo hice porque había una fecha de entrega, si no, no
habría enfocado tanto con algo tan doloroso en esos momentos de no saber si mi madre iba a vivir o no, en fin, complicado. Pero creo que les dejé a cada uno espacio y que, bueno, de esas conversaciones de 2 horas luego acaban en 1 minuto, que es lo que acabáis viendo en el corte de montaje final. Y sí, mi hermana me ha dicho que si no la quito de la película puede ser una denuncia, o por derechos de imagen y cosas así. Y tengo una copia en YouTube donde le tapo la cara por respetar esa decisión. Y Claudia, en tu caso, ya sé que la aproximación fue mucho más orgánica, ¿no? Es casi como más hacer un taller con los personajes que participan en tu película y destilar un poco qué temas surgen de ahí, ¿no? Pero yo creo que por ese organigrama que nos has enseñado, tú sí que tenías claro algo que quizás es muy abstracto y difícil de compartir, pero en cierto modo, ¿cuáles eran tus conversaciones con estos bailarines, ¿no? Y con Isabel? Si estuvieses contándole a alguien que no supiese cómo funciona un tipo de película como esta, ¿qué les podrías explicar de tu aproximación con los personajes? Pues yo creo que, bueno, me parece que la muerte no estaba presente de una manera tan directa como en el resto de las películas y de las experiencias de vuestros trabajos, ¿no? Por supuesto que no estábamos hablando de la muerte, ni tampoco pensando sobre su vejez o sobre mi juventud, ni la muerte, ni nada de esto. Lo que yo sí pienso es que la relación con la muerte que ha habido en mi proceso y en la misma película está porque en Cuba la relación con la muerte es algo mucho más cotidiano. Entonces es distinto de lo que explicaba Miguel, ¿no? De cómo también en cada zona ya se percibía, o sea, en cada cementerio, ¿no? Ya la relación entre de Cataluña y Andalucía había diferencias, pues en Cuba la relación que tienen las personas con sus muertos, con sus ancestros, es mucho más, está tan presente que no hay que pensarlo, ¿no? Entonces, o sea, está presente de una manera también cultural, no solamente de las personas que tienen una práctica que sea religiosa, que puede venir de las prácticas que sean sincréticas o afro, sino es que está ahí. Entonces es tan evidente y es tan fuerte la energía que hay como de relación con eso, en el sentido que no hay que ser espiritista o practicar un espiritismo, sino que es como hay un espiritismo con el que tienes que convivir. Entonces yo creo que para mí eso es lo que también hace que esa película pues exista de esta manera, o que en este proceso creativo tan abierto también de repente como que fue desembocando hacia allí, ¿no? Sí, eso es un poco la cuestión, pero no había conversaciones tampoco que trataran sobre la película en sí. Yo creo que estábamos más, bueno, compartiendo como situaciones y cada día podía ser muy diferente. Incluso yo creo que para el grupo y las personas realmente era una incógnita que podía estar grabando, ¿no? Porque lo mismo unos días había momentos en los que todo era muy íntimo, como muy delicado, otros que habíamos creado como la posibilidad de grabar como un gran baile, ¿no? Entonces había más parafernalia, había más personas del equipo, porque el equipo éramos siempre muy, muy pocas personas, ¿no? Que eso es el baile final de la película, que es que la cámara va como casi volando, girando en 360 grados alrededor del grupo que baila, ¿no? Entonces, bueno, grabamos esto, también grabamos otras cosas. ¿Para dónde irá esto, no? Y yo misma no lo sabía explicar ni a mí, ni al equipo, ni a nadie, ¿no? Estamos como trabajando en una búsqueda y después en montaje
un poco todo aterriza, hay cosas que se descartan, hay cosas que se mantienen, ¿no? O que se mantienen de alguna idea inicial, o hay otras cosas que incluso de repente, boom, como que aparecen deslumbrantes en ese momento. Y después ya viene todo el proceso de sonido, que eso sí lo teníamos claro desde el inicio. La película tiene totalmente todo su sonido hecho en postproducción. El único sonido directo que hay, bueno, sonido de rodaje, es el canto de Isabel, y aparte de eso el resto es una construcción, y eso es lo que hace que en cuanto al lenguaje ya audiovisual, pues sea como una composición, porque es una composición visual y sonora. Entonces toda la parte de montaje y de postproducción es como una fase totalmente distinta y de un tipo de experimentación muy diferente, pero bueno, que es como otra fase aparte después del rodaje. Y luego hay una música que se compuso para la película también. Entonces son muchas fases que yo creo que bueno, al final la persona que un poco medium casi de todo esto soy yo, ¿no? Que conduce este material que es la película en distintos estados, y supongo que se ve afectada pues por las personas y por las propuestas, ¿no? de cada persona con la que después voy trabajando. Y entonces después, bueno, tuve una presentación en La Habana con todas las personas que participaron. Les gustó mucho, les interesó, aunque no sé hasta qué punto, o sea, de qué manera se veían, ¿no? Porque cuando eres parte de la película, es raro también ver la película de una manera separada a lo que ha sido tu propia experiencia bueno, del proceso, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos como celebrando, bailamos después mucho, todo muy bien, pero no sé hasta qué punto relacionaron la película, por ejemplo, con la muerte. Pero quizás es eso que dices también, ¿no? Y esta es una pregunta que a mí me interesa cuando... Claro, tú estás retratando un grupo de personas para los que la relación con los muertos, con los antepasados o con la muerte en general es parte de su vida cotidiana, ¿no? Y ahí quizás todos habéis tocado un poco en este tema de religión versus espiritualidad, ¿no? Naira nos hablaba del catolicismo en el que hemos nacido un poco, ¿no? Y esta idea de los infiernos que está directamente ligada por las ciertas escrituras. Marta, en tu película también tratas de, bueno, desde que murió mi hermano, mi familia dejaron de creer en Dios, ¿no? Y entonces hay ahí una relación muy distinta, ¿no? Con lo que era la religión y los ritos de la religión. Incluso en tu peli, Marta, también hablas de cómo no te gusta nada el lugar donde está enterrado tu hermano, ¿no? Porque estaba cerca, no sé si lo habéis sacado a otro sitio, como propones en la película o no, porque igual era un sitio feo que a él no le gustaba. En tu película, Miguel, hay conversaciones acerca de... Hay gente que está teniendo conversaciones acerca de por qué vamos a limpiar las tumbas el día de Todos los Santos, ¿no? Y no vamos cada uno cuando queramos, o incluso qué sentido tienen estos rituales, digamos que a nivel social, o estos lugares, ¿no? Estos lugares donde podemos ir a visitar a esa persona fallecida en una sociedad como la nuestra, que al contrario de como en Cuba, no tiene ninguna relación con la muerte ni con el más allá, ¿no? Y quizás en todas vuestras películas se trata un poco este tema. ¿Hay algo de esto que resuene con vosotros o que queráis hablar algo? Bueno, a mí a nivel personal esto me interesaba muchísimo y también por cómo planteo a nivel cinematográfico Subterrae, que es un trabajo sin diálogos. Yo sí que es verdad que a nivel personal trato de trabajar con el cine, con imágenes que de alguna manera a nivel simbólico puedan trasladarse con una lectura universal, ¿no? Entonces la muerte, al fin y al cabo, como estamos viendo, indudablemente es un tema universal y dos elementos que cuando estabas haciendo la introducción, pues es curioso, es que son los temas tabús, ¿no? El sexo y la muerte, Eros y Tánatos, ¿no? Lo que da la vida y lo que la quita. Entonces, qué curioso estos elementos tan fuertes que están presentes y que se pueden contar de formas tan diversas como lo bonito que estamos hablando hoy aquí, porque las 4 películas que has planteado hoy, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Poder verlas en conjunto y ver cómo un elemento, pues una realidad tan compleja como la muerte se puede
reflexionar sobre ella desde ámbitos tan diferentes, desde lo poético, lo sentimental, lo alegórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, de lo que tú estabas planteando, a mí personalmente me interesaba tratar de acercarme a esta realidad, como decía, desde una perspectiva alegórica, desde una perspectiva en donde las religiones no estuviesen tan presentes, pero quien vea la película, porque claro, estamos aquí hablando de un imaginario que hay gente que los habrá visto y que no, pero que sin embargo que me parecía muy impresionante, porque en Subterrae, una de las cosas que ha estado es en muchos países, ¿no? Y es verdad que yo me acogía a la simbología de la imagen. Entonces, en estos espacios límites de vida-muerte, qué curioso, ¿no? Que en tantas culturas esté presente el animal negro, ¿no? Como ya sea cancerbero en la cultura griega, que es el tránsito en la vida y la muerte, o como puede ser Anubis en la cultura egipcia, y en Subterrae, pues estos grandes animales que también son como una especie de tránsito. Entonces, a mí una de las cosas que me ha parecido muy apasionante en mi percepción, ya sea, como decía, es una lectura pues, más católica, claro, uno hace un trabajo desde su formación, desde sus inquietudes y luego cómo viaja ese trabajo, ¿no? Y ver que es un trabajo que dialoga con muchísimas culturas, como un concepto de muerte universal, ¿no? Entonces, como simbología a nivel, decía, cinematográfico, visual, pues para mí ha sido muy interesante, ¿no? Ver cómo todos estamos de alguna manera construidos, claro, estamos construidos culturalmente, pero qué leyendas nos construyen, ¿no? Y en el caso de Subterrae, pues creo que tiene toda esa todavía, a pesar de que vengamos de religiones monoteístas, muchos de nosotros, tenemos todavía todo un concepto, todo un bagaje de leyendas que nos llevan a acercarnos a esta lectura, ¿no? Del tránsito entre la vida y la muerte y lo que significa ese momento, ¿no? de cambio, ¿no? de mundos. Marta o Miguel o Claudia, ¿queréis decir algo al respecto de esto? Miguel, en tu peli se habla mucho del ritual, ¿no? Y desde los rituales funerarios hasta la relación que tenemos con ellos, ¿no? Hay gente que se plantea si no sería perjudicial el ir mucho al cementerio, ¿no? Y tienes desde esa perspectiva que la transporta uno de las personas que está limpiando la tumba de su familiar querido hasta la gente que va todos los días al cementerio porque trabaja allí, ¿no? O los inmigrantes que son jardineros del cementerio, ¿no? Y tienen su propia visión de la vida y la muerte. ¿Cómo han recibido las audiencias vuestras películas? En este caso, Miguel o Marta o Claudia. Pues bueno, yo sorprendentemente, hasta que no estrené la película... Parece que se ha quedado un poco... Uy, ¿me veis o me escucháis? ¿Ahora sí? ¿Sí? Vale. Hasta que no estrenamos la película yo no sabía muy exactamente qué tipo de película tenía entre manos y, por ejemplo, no fue hasta su estreno que descubrí que había una gran comedia en esta película. Y descubrí también, bueno, algo que quizá intuía, ¿no? Pero bueno, que todos sabemos que el humor en sala tiene un efecto de contagio, ¿no? Y cuando vemos cosas que no acabamos de entender, incluso que nos provocan que nos perturban, a veces el humor es una reacción que surge ante ello, ¿no? Y, por ejemplo, las primeras escenas pues eso, de la sala de tanatos, de ver situaciones donde el humor negro que se incorpora a veces en algunas de las conversaciones, o simplemente la frialdad y la naturalidad con la cual la gente, los trabajadores fundamentalmente, hablan de la muerte, eso generó carcajadas en el cine como yo no he escuchado nunca. Y era un efecto contagio que fue creciendo, y yo creo que incluso, bueno, entiendo que es precisamente ahí donde hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En esa pedagogía de la muerte y de acercar la muerte a... Nadie nos enseña a morir al final, ¿no? Hablamos un montón de... Nos hablan sí, de una actitud o desde el punto de vista más religioso, pero en esa relación de nosotros con la muerte, de nosotros con el cuerpo sin vida,
son como imágenes que todavía creo que siguen siendo muy perturbadoras para la mayoría de nosotros. Y yo vi que como que esa reacción un poco de risa desde la tensión nos demostraba que para mucha gente era la primera vez que veía que se enfrentaba a ese tipo de dilemas, a ese tipo de preguntas. Y, y creo también que precisamente el humor fue un poco un bálsamo para que mucha más gente pudiese acercarse a la película y que la película después en el boca a boca llegase a más gente de la que a priori imaginábamos que iba a llegar, ¿no? También en lo que es lo que comentabais antes, ¿no? De esa idea de, bueno, es un cementerio de Palma, bueno, pues podría ser como el paradigma de una ciudad mediterránea, pero luego eso no ha limitado el que la película sea muy bien recogida, pues desde Vancouver hasta Japón, donde aun cuando cada uno tiene su relación con la muerte culturalmente, pues proviene de backgrounds diferentes, creo que hay algo que nos conecta a todos y que nos hace, bueno, pues atraernos, ¿no? Atraernos por esas preguntas y por confrontarnos con cosas que no acabamos de entender, ¿no? Y insisto, creo que el humor en mi caso fue una sorpresa que yo no entendí o no descubrí hasta el final y que ha ayudado mucho también a que esas grandes preguntas pues nos lleguen a la mayoría. Marta, en tu caso, ¿cómo ha reaccionado la gente cuando has proyectado la película en festivales o has escuchado preguntas de la audiencia? Pues depende, hay personas a las que les resulta más o menos indiferente, por decirlo de alguna manera, y luego hay personas que no sé si por vivencias personales, etcétera, muchas veces te encuentras gente llorando en la sala de cine todo el rato. Y en otras proyecciones me ha ocurrido también que los chistes, porque en mi caso sí que está el humor, sí que está medido, es estructural, es intencionado, no es al azar el humor de 19. O sea, lo planteé porque cuando he hecho teatro y he hecho cosas relacionadas con la violencia extrema o con cosas que el espectador no llega a entender, como ha dicho antes Miguel, los espectadores se ríen porque necesitan descargar tensión. Entonces yo me propuse a mí misma que esa descarga de tensión estuviera dentro de la película ya, integrada. Y dependiendo de la audiencia, de la zona de España, porque fuera ha habido proyecciones, pero yo no he estado allí porque no he podido o porque no me han invitado por lo que fuese. Cambia mucho en función del sitio, de la hora, del lugar, la actitud de las personas con respecto a la película. Y de hecho me pasó en una proyección en Madrid, que la gente se estaba riendo mucho en los primeros minutos y cuando llega, digamos, el primer punto de giro, el corte, lo que te dice de lo que va el proyecto, había más de una risa que se cortaba que era como, que no me tengo que reír, que esto es serio. Y también cambia mucho la manera de recibirlo como espectador en función de si te explico antes de lo que va, o si no lo sabes. O sea, si sabes la temática, el espectador ya está predispuesto a no reírse en la sala de cine de alguna manera. Sin embargo, si no explican nada, no saben a qué acogerse. Y eso sí que me ha interesado mucho verlo, ¿no? Y ha sido interesante. Y con respecto a lo que habías dicho antes de los rituales, etcétera, o sea, rituales en sí no están representados dentro del corto, pero sí hay algunos elementos de rituales de duelo que han tenido mis familiares que sí he querido recoger. Por ejemplo, esa costumbre que tenía mi madre de hacerme fotografías al lado del retrato de mi hermano, el hecho de que la casa de mi abuela y la de mi madre estén llenas de retratos de él, o incluso una parte que aparece así muy tangencialmente, y es que tanto mi madre como mi abuela tenían un medallón con la foto de mi hermano dentro. Y yo he crecido, digamos, intentando pues llegar a ese medallón, porque claro, conforme vas creciendo y dices, ya llego a la... Y descubrí que dentro pues está la foto de Mario.
Y otro elemento que no introduje porque pensé que no venía a cuento era que ellas también llevaban muchas veces un diente de leche de mi hermano colgado del cuello. Son cosas que fui descartando porque no se me iba mucho de lo que estaba contando en realidad. En tu caso, Marta, también tienes a un espectador en mente que es el espectador que sabe de cine, ¿no? Porque hay como varios chistes muy divertidos que incluso invocas a Roland Barthes y hablas del punctum, ¿no? Y dices, ¿y cómo llevamos el punctum de la imagen? Y dices, de puta madre. Y que eso es algo que quizás el público en general pues no necesariamente tiene por qué saber, ¿no? Pero hay como pequeños códigos en clave de humor con respecto a la propia cinematografía, ¿no? Y eso es algo que me parecía muy interesante de tu trabajo también. ¿Puedes hablar algo de esto? Yo creo que en ese sentido se nota o se aprecia mucho que es un trabajo de cine carrera, ¿no? Está construido desde ahí, desde tengo que hacer una exposición, tengo que defender un trabajo teórico también, y a lo que me acogí fue a la realización de un autorretrato cinematográfico, partiendo de esa herida que quería o resolver o cauterizar o, digamos, lo llamemos como lo llamemos, superar, ¿no? Y sí, toda la construcción está en base a cómo me autorrepresento y a cómo voy modulando esa representación para llevar el discurso por un sitio o por otro. De hecho, el proyecto es algo problemático, me costó muchísimo sacarlo porque practico algo que está en los márgenes de la legalidad, que es el derecho de cita, ¿no? Que cojo frases de otras películas, las inserto en el discurso, pero también me interesaba porque de esa manera le daba un cierto toque de universalidad de otras cinematografías, otras cosas que habían tratado lo mismo, o que en algún momento las traía porque se ligaban a mi propio discurso, puede ser porque eran películas autorreferenciales o lo que sea. Y sí es cierto que está pensada para un espectador que sabe de cine, pero que no tiene por qué, porque creo que dos personas distintas la van a decodificar de manera diferente. Hay personas que sí, que dicen, ¡ay, qué guay lo de integrar voces de otras películas! Y otras personas para las que esas voces, que no identifican, les acaban completando la secuencia de alguna manera. Son salidas que están integradas dentro de lo que se está contando, que no son digresiones totales, digamos, de alguna manera completan lo que estás viendo. Y bueno, para ir terminando, ¿hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero que queráis contar de la película o de cómo representamos la muerte, de qué trabajo nos queda por hacer o de qué os gustaría que se llevase el espectador, que queráis compartir con nosotros? Bueno, yo me gustaría dar las gracias para empezar a que hayáis montado este ciclo, porque para empezar, como decía antes, creo que es un tema poco transitado y creo que sobre todo por parte de los más jóvenes es muy interesante que ese tipo de películas lleguen y que se conozcan otras, bueno, aproximaciones a un tema, no desde lo que solemos ver en la televisión, ¿no? Disparos y muertes gratuitas que no tienen ningún significado, sino bueno, poder ser atravesado por la muerte desde diferentes miradas. Y yo creo que ya con eso me siento muy, muy contento de que, bueno, más allá del recorrido que las películas hayan podido hacer individualmente, hayáis visto como una necesidad y que comparto de acercar el tema en sí a la gente. Y creo que muy especialmente a los jóvenes es muy interesante que lo vean y que se acerquen. Así que, bueno, yo agradeceros simplemente que lo hayáis puesto en marcha. Gracias. Sí, yo igualmente, porque me parece que además son dos temas claves, ¿no? Acercar a las nuevas generaciones tanto a la reflexión del audiovisual como a temas tan tabús y tan presentes y tan reales como algo que vamos a tener que vivir y experimentar todos y todas, que es la muerte. Entonces me parece muy enriquecedor poder ver en esta ocasión, no sé, son 7, Ruth, son 7. 8 pelis. 8 películas
tan diferentes de las otras que he podido ver, tan diferentes y tan diversas y tan positivas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la muerte es como decía antes, es un tema universal, muy complejo, pero absolutamente realista, al igual que el mundo audiovisual en el que estamos viviendo. Entonces, acercarnos o que nos acerquen tanto desde tú como programadora, como desde Cuéntalo como el festival, a este tema a través de la era que estas nuevas generaciones están viviendo, que es el audiovisual, pues me parece fascinante, porque es como cómo podemos acercarnos a esta temática desde perspectivas tan diferentes y narrativas tan distintas como estamos ahora nosotros cuatro o nosotras cuatro sentadas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que muy agradecida. Gracias. Claudia, a ti no te he dejado decir nada de la audiencia, también puedes, ¿eh? Puedes decir lo que quieras. Bueno, de la audiencia solo estaba pensando que no, desgraciadamente no he tenido tampoco muchísimo feedback porque la película se ha mostrado más en la fase ya de festivales online y de COVID, pero lo que yo sí que conozco es que como la película precisamente tiene esta forma que es casi no narrativa, pero que propone más un viaje sensorial, digamos que en ese sentido hay como casi un éxito asegurado, así que hay personas que le puede emocionar más o menos o entender ciertas cosas por un lado o por otro, pero yo creo que a todo el mundo le fascina que consigue casi como una sensación de baile, de estar bailando junto con estas imágenes y estos sonidos. Eso por ahí. Y en relación a la... sí, al feedback que he recibido del público, no sé, es que es eso, pero agradezco mucho la invitación porque también es la primera vez que muestro Centella en un contexto que está comisariado. Entonces me gustó mucho la propuesta del tema y es muy distinta la experiencia de verlo simplemente en una sección de un festival en el que se habla de formas de cine, ¿no? Que incluso de repente es tan variado como documental, ¿qué será documental? ¿Por qué la mía está en documental o en no ficción? O de repente en otro está en experimental. Entonces creo que es muy interesante el acercarse a la película, por eso repito el agradecimiento, también desde un hilo, ¿no? Que creo que te ayuda a encontrarte con este material, pero si es desde este lugar puede ser casi más potente. Entonces, gracias. Gracias a ti por tu bella película. Marta, acabamos contigo. Pues yo también te quería dar las gracias, porque bueno, digamos que lo hice en 2015, lo estrené en 2018 y ya como que el periodo de distribución ha caducado oficialmente. Entonces volver a formar parte de un ciclo me ha hecho mucha ilusión, sobre todo porque no conocía todas las películas, pero por ejemplo el trabajo de Naira lo conocía y lo admiraba y el de Ainhoa yo lo sabía de Carolina Studio también. Y me ha hecho muchísima ilusión formar parte de un ciclo así. Y bueno, me gustaría decir que una de las cosas que me gustaría que la audiencia se quedara de mi película es que el audiovisual es un trabajo colectivo, que por muy solo o sola que estés haciendo un proyecto, siempre te lo van a completar la mirada de los demás y que el espectador también lo completa. Totalmente. Muchísimas gracias a las cuatro, a los cuatro, por hacer estos trabajos tan inspiradores y tan valientes, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos diálogos de Cuéntalo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.